Buenos días, bienvenidos a la clase de Física 3. Ahora vamos a ver el contenido 9, que es el de un circuito RL de una sola malla. Bien, entonces aquí tenemos el circuito. El circuito contiene una fuente, un resistor y un inductor. Ahora, este circuito, pues, vamos a construir inicialmente un circuito de carga. Para ello lo que hacemos es transferir el interruptor a la posición de A. Pues se haría un circuito de esta manera. Cuando pasamos el interruptor a la posición A, quedaría la fuente, la resistencia y la inductancia. Circuito de una malla nada más. Ahora, si nosotros aplicamos la segunda regla de Kirchhoff a esta malla, ¿verdad? Obtenemos esta ecuación. Observen acá. Más E menos PR menos BL igual a 0. Bien, ahora, pero también sabemos de la ley de Ohm, ¿verdad? Que el voltaje en un resistor igual a la corriente por su resistencia. Y además, en un inductor, el voltaje es igual a L de IDT. Aquí no aparece el signo menos, porque recuerden que el signo menos lo que indica que se opone al cambio de eje, ¿verdad? Aquí está la oposición, contraria al voltaje de la fuente. L de IDT. Este sería el voltaje. Como ustedes observan, que el voltaje en el inductor depende de la variación de la corriente. También sabemos que un inductor es un elemento que no permite los cambios bruscos de la corriente a través de él. Por lo tanto, debido a él, ¿verdad? La corriente no va a ir de un valor 0 a un valor máximo, no, ¿verdad? Va a ir cambiando gradualmente. ¿Por qué? Porque el inductor no permite los cambios bruscos de la corriente. Se opone a ello, ¿verdad? Entonces se genera una fuerza electromotriz autoinducida, ¿verdad? Y la corriente que pasa por él, que se opone a ese cambio brusco de la corriente. Ya lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Y esa fuerza electromotriz inducida igual a L de IDT. Bien, entonces, analizando este circuito, sustituyendo el PR y el BL, ¿verdad? En la ecuación esta, tenemos esta ecuación diferencial. L de IDT y por R igual a E. Ahora, esta es una ecuación diferencial cuya solución es esta. IDT igual a E sobre R, factor de 1 menos E a la menos T, R sobre E. Ahora expresado en función de la constante de tiempo inductiva, esa corriente es igual a E a la menos T sobre tau L, donde podemos observar que tau L va a ser igual a L sobre R. Esta sería la constante de tiempo inductiva del circuito. Ahora, ¿de qué depende esa constante de tiempo? Depende de la inductancia y de la resistencia del circuito. Ahora, sabemos que todo inductor está construido de un conductor. Puede ser que esta resistencia sea la resistencia del inductor también. Bien, pero de todas maneras todo esto constituye un circuito RL de una malla. Aquí tendríamos este circuito igual que en el capacitor, pero sería como el circuito de carga de un circuito RL. Bien, ahora viene la otra parte, un análisis, ¿verdad? En base a esta ecuación, inicialmente, cuando nosotros conectamos el interruptor en la posición A, ¿qué corriente circula en el circuito en ese 0 más? Si T igual 0, ¿cuánto es pi de 0? ¿Cuánto nos da la corriente si el tiempo es 0? Podemos observar que nos queda E a la 0, que sería 1, ¿verdad? Menos 1 nos queda 0. O sea que la corriente sería 0.
¿Qué sucede si el tiempo es infinito? O sea, estamos diciendo un tiempo muy grande. ¿Qué valor tiene la corriente? Si tendríamos E a la menos infinito, ¿verdad? Esto sería cero. ¿Qué nos queda? E sobre R. Esta sería la corriente en el circuito en estado estable. Ustedes ven, es un valor constante, ya no cambia, ¿verdad? Cuando tenemos tiempos muy grandes, de tal manera que la curva en el tiempo, ¿verdad? Es de esta forma, ¿verdad? Una exponencial creciente. Empieza de cero y llega a un valor estable de E sobre R. O sea, estamos diciendo casi, ¿verdad? Esto sucede generalmente cuando tenemos 5 octavos aproximadamente, ¿verdad? 5 octavos L se considera ya que el circuito está estable. Eso es aproximadamente, ¿verdad? Bien, aquí tenemos la curva de la corriente en función del tiempo, ¿verdad? Ahora veamos qué pasa con la diferencia de potencial en el resistor y la diferencia de potencial en el inductor cuando tenemos este circuito. Bien, tenemos entonces que la diferencia de potencial en el resistor igual a I por R. Quiere decir que va a ser igual a esta expresión multiplicada por R. Observen ustedes, si esta expresión yo la multiplico por R, ¿qué sucede? Se me elimina acá. De tal manera que va a ser igual queda de esta manera, ¿verdad? Y multiplicado por R, no se nos elimina R y nos queda nada más E factor de 1 menos E a la menos 3 sobre estado L, que es igual a R sobre L, ¿verdad? Bien, esta sería la ecuación de la diferencia de potencial en el resistor. Ahora de nuevo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el PR cuando tenemos 0? ¿Qué pasa con BR cuando tenemos un tiempo muy grande? Bien. De tal manera que la curva de BR en función del tiempo va a ser de esta manera. Donde este valor sería E. La gráfica de voltaje en resistor del tiempo, como ustedes ven, una forma de gráfico parecido al de la corriente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque BR igual a I por R, ¿verdad? Una constante. O sea que es proporcional a la corriente. Ahora, ¿cómo determinamos la diferencia de potencial en el inductor?
Estamos hablando de BL. Bueno, ya sabemos que BL es igual a N de IDT. Es igual a L derivada con respecto al tiempo de quién? De I, que es igual a E sobre R, factor de 1 menos E a la menos T R sobre T. ¿Ya? Derivamos con respecto al tiempo la corriente. Y ese resultado da un BL de T que es igual de esa manera. ¿Verdad? Aquí tenemos R menos R por E a la menos T sobre E. Derivando esa ecuación, resulta esto. Y acá podemos ver BL de 0. Cuando el tiempo es muy grande, cero. De tal manera que la curva es de esta manera. Es una exponencial decreciente. De tal manera que siempre que subimos en el tiempo PL más PR, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar PL más PR siempre en el tiempo? Si nosotros sumamos, o sea, superponemos esta curva con esta, en cualquier instante, la suma de BR más BL nos debe dar el valor de E, siempre. ¿Verdad? De manera que si superponemos esta curva con esta y la sumamos, ¿verdad? Ellos van a dar el valor de E siempre. ¿Verdad? Usando esta ecuación, ¿verdad? Estoy diciendo con esto, que si hacemos así, ¿verdad? Tiempo, tenemos E, tenemos BR, tenemos ¿ya? Siempre nos va a dar la suma, ¿verdad? En cualquier instante nos va a dar E. Bien, eso sería en cuanto al circuito de carga, o sea, cuando el inductor está almacenando energía en su campo magnético, el campo magnético que él produce en su interior. Ahora, cuando estamos en un tiempo muy alto y el inductor está completamente lleno de energía, ya el voltaje en la fuente en él es este valor. Ya la corriente es 0. Perdón, la corriente ya no cambia en el tiempo, por lo tanto ya no hay diferencia potencial en el inductor, ¿no? Recuerden que hay diferencia potencial en el inductor cuando la corriente cambia. Si no cambia la corriente, no hay diferencia potencial en el inductor. Bien, ¿alguna pregunta? Ahora veamos qué sucede si en el circuito anterior, el inicial, ¿verdad? Transferimos el interruptor a la posición B.
Si ponemos el interruptor en la posición B, lo que nos quedaría nada más es el resistor y el inductor. Nos quedaría así. O sea que estamos diciendo que no hay fuente, ¿verdad? No hay fuente en el circuito. Solo está la energía que tiene el inductor. Ahora, esa energía potencial eléctrica, debido al campo magnético que tiene el inductor, ¿verdad?, es transferida al resistor. El resistor la disipa. Ahora, como no hay fuente, es cero. Por lo tanto, la ecuación diferencial que teníamos queda que VR más BL es igual a cero. La ecuación, como es cero, ¿verdad?, nos queda así nada más, que BL más BR es cero. ¿Qué nos está diciendo? Que BR es igual a menos BL, que están en oposición, ¿verdad? O sea, está diciendo que el inductor es el que suministra la energía ahora. Entonces, nos quedaría L de I de T más I por R igual 0. Nos daría esta ecuación diferencial. PL de L de T más I por R igual 0. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución de esta ecuación diferencial sería esta, donde este I sub 0 es la corriente que tiene al inicio cuando se transfiere el interruptor a la posición B. Ahora, si está en estado estable, ¿verdad? S I sub 0 es igual a E por sobre R. ¿Sabe qué puede hacer también acá? E sobre R. E a la menos T R sobre. Repito, esto es cuando estamos, I sub 0 es, no cambia en el tiempo ya, ¿verdad? Cuando hacemos la transferencia a B, ya la corriente no cambia en el tiempo, está en estado estable. Por lo tanto, ya sabemos que esa corriente es igual a E sobre R. ¿Verdad? Repito, este es cuando el circuito está en estado estable, cuando lo cargamos, ¿verdad? Y transferimos a B. Bien, entonces podemos analizar ahora qué pasa en el tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasa si el tiempo es 0? E a la 0, ¿verdad? 1. Eso es. Cuando el tiempo es infinito, bien, entonces quiere decir que la corriente es gráfica, ¿verdad? Gráfica de la corriente. Es de esta forma, una exponencial decreciente, donde el valor inicial, pues cuando el tiempo vale 0, es E sobre R. Y con el tiempo grande, pues llega a 0.
O sea, no circula corriente en el circuito. Bien, entonces de acá también podemos encontrar cuánto vale LR y LL, ¿verdad? Y por R queda así, ¿verdad? E a la menos T, R, L. Y BL menos, ¿verdad? E a la menos T sobre R. Ahora, si nosotros hacemos las gráficas, observen la gráfica de menos E. ¿Por qué? Cuando el tiempo vale cero, ¿verdad? Menos E. Cuando el tiempo es infinito, cero. Cuando el tiempo es cero, E. De tal manera que en todo instante, ¿verdad? La superposición de esta gráfica más esta nos debe dar cero, que es donde venimos, ¿verdad? La ecuación original. Esta. Y aquí podemos observar ustedes de la gráfica, ¿verdad? Que se van eliminando. Porque estos son valores negativos y estos son valores positivos. Bien, ahí tenemos entonces ya un circuito RL, carga y descarga, parecido al capacitor. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que desean ustedes aclarar? ¿Alguna duda?
Bien. Entonces vamos a ver ahora la expresión que nos determina la energía magnética almacenada en un campo magnético. ¿Ya? La energía almacenada en un campo magnético. Vamos a partir del circuito que venimos analizando, que este sería el circuito de carga, ¿verdad? Una fuente, un resistor y un inductor. Aquí tenemos un BR y un BL, ¿verdad? Ya sabemos de la segunda regla de Kirchhoff que tenemos esta expresión. Ahora, como queremos energía almacenada, y aquí tenemos energía por unidad de carga, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encontramos la energía acá? Nosotros multiplicamos esta expresión por la corriente, obtenemos la potencia, que es energía por unidad de tiempo, ¿verdad? Si multiplicamos por la corriente esta expresión, ¿verdad? Llegamos a esta. I L de T más I cuadrado R más E por I. Esta expresión I L I de T, que es esto, L I de T, esta sería la potencia en el inductor, que es igual a la rapidez con que almacena energía en el campo magnético. Rapidez, energía por unidad de tiempo. ¿Sabes qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la rapidez con que almacena energía es igual a esta en el inductor. Ahora, el I cuadrado R es la rapidez con que disipa energía el resistor, o sea que consume energía. ¿Y esto qué es? El E por I. Es la rapidez con que suministra energía la fuente. ¿Ah? Aquí está el principio de la conservación de la energía. La energía que suministra la fuente es igual a la energía que disipa el resistor más la energía que almacena el inductor en el campo magnético. Pero nosotros queremos la energía que almacena el inductor. Por eso estamos trabajando acá. ¿Qué hacemos ahora? Si nosotros integramos esta ecuación,
Si tiramos, ¿verdad? Tenemos tu E igual a L I cuadrado sobre 2. Y de I de T I cuadrado sobre 2. Esta sería la expresión de la energía almacenada en el inductor debido a la existencia del campo magnético de él. ¿verdad? ¿De qué depende? Depende de la inductancia del inductor y de la corriente que esté circulando en el inductor. Recuerden que si hay corriente, hay campo magnético. Si no hay corriente, no hay campo magnético, ¿verdad? Bien, aquí tenemos entonces esa energía que almacena un inductor. Bien, entonces tenemos otro concepto que es el de densidad de energía debido al campo magnético, ¿verdad? Dice que la densidad de energía, que vamos a simbolizar a U minus V, es la energía por unidad de volumen. ¿Volumen de quién? Del inductor. Vamos a ver el caso de la expresión de la densidad de energía para un solenoide. Que ustedes saben, un solenoide es un inductor. Pero son los que más se usan, igual que los toroides también, ¿verdad? Y tenemos un solenoide que tiene una sección transversal A y una longitud L. Por lo tanto, el volumen, ¿a qué es igual? El área por su longitud, ¿verdad? De tal manera que la energía por unidad de volumen sería igual a un medio de L cuadrado, que es U, dividido entre volumen. Repito, U sub V es energía
sobre el volumen, ¿verdad? Pero sabemos que U sub B en un solenoide es igual a un medio L y cuadrado. Eso es lo que he hecho al sustituir acá, ¿verdad? L de un solenoide, ¿verdad? Área y longitud. Ahora, ¿cómo encontramos la inductancia de un solenoide? Esto ya lo vimos, ¿verdad? Que la inductancia de un solenoide es dada de esta manera. Por lo tanto, no queda así, ¿verdad? L y cuadrado. L que es mi sub 0, L cuadrado LA, por I cuadrado sobre 2 LA. Entonces nos queda que es igual mi sub 0, L cuadrado, I cuadrado sobre 2. ¿De qué depende? Del número de espiras por unidad de longitud, de la corriente que está circulando en él y de la constante, ¿verdad? Magnética. Ahora, recordemos también que para un solenoide, el campo magnético es igual a mu sub 0 NI. De tal manera que esta energía por unidad de volumen la vamos a expresar en función del campo magnético. Y eso es igual en función del campo magnético dentro del solenoide. B cuadrado, 2 mu sub 0. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar en función de B esta expresión, ¿verdad? Por ejemplo, que B cuadrado multiplicamos por mu sub 0 arriba y abajo. Mu sub 0 arriba y abajo, ¿verdad? Que es mu sub 0 al cuadrado, N cuadrado y cuadrado, que es el B cuadrado, sobre 2 mu sub 0. Bien, de esta manera encontramos la energía almacenada debido al campo magnético en el interior de un solenoide. Energía por unidad de volumen. Ahora, si queremos la energía, multipliquemos por volumen, ¿verdad? Bien, hasta acá la teoría que corresponde a esta unidad 7. Hace falta hacer un ejercicio, pero antes quisiera saber si hay alguna duda, preguntas, para poder aclarar antes de continuar con el ejercicio. ¿Preguntas?
Bien, tenemos este ejercicio. Dice que un solenoide tiene una inductancia de 73 miliamperes y una resistencia de 0.37 ohms. Si lo conectamos a una batería, ¿cuánto tardará la corriente en alcanzar la mitad de su valor en estado estacionario? O sea, la mitad de eso en L. ¿Ven en qué tiempo alcanzará? Bien, entonces, apoyémonos en la ecuación de la corriente en función del tiempo, ¿verdad? Recordando que la ecuación de la corriente es igual a E sobre L, factor de 1 menos T a la menos T sobre tau L. Pero ¿qué nos dicen? Que esta corriente es igual a un medio de E sobre L. ¿Ah? Entonces igualamos esto, ¿verdad? ¿Ya? Y recuerden que esto es igual a un medio de T, E a la menos T, L sobre L, ¿verdad? Bien, entonces de acá despejamos T. Aquí se lo eliminan, ¿verdad? Se lo eliminan. Entonces nos queda que T es igual a... Nos dan R y nos dan L, ¿verdad? Solo despejamos T y evaluamos y nos da que el tiempo es de 0.1 segundo. Aplicamos el logaritmo natural acá, ¿verdad? Ustedes ya saben todo eso. Bueno. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer otro ejercicio.
Bien, dice el ejercicio. Un inductor de 3.56 Henry se conecta en serie con un resistor de 12.8 ohmios y repentinamente se le aplica, ¿verdad? Se aplica al arreglo una fuente de 3.25 voltios. O sea, la transferencia del switch, ¿verdad? Transcurrido 0.278 segundos, que es tau L, ¿verdad? Nos da tau L. Después de haber cerrado el interruptor, calcule la potencia en la fuente, la potencia disipada por el resistor y la potencia almacenada en el inductor. Bien. Bien, la ecuación de la corriente evaluada en el valor de tau L, ¿verdad? Era menos T sobre tau L, nos queda menos 1. Nos quedaría que la potencia suministrada por la fuente es igual a 522 watts. Ahora veamos la parte B. Al cuadrado, ¿verdad? Potencia es igual a I cuadrado R. Y por último, la potencia en el inductor era menos 1. Y tenemos que esa potencia es igual a 0.192 watts. Ahora observen ustedes. Ya sabemos, ¿verdad? Que la potencia en la fuente es igual a la potencia en el resistor más la potencia en el inductor. Si ustedes hacen la suma de la potencia en el resistor más la potencia en el inductor, nos da la potencia de la fuente. Bien, esto es lo que teníamos para ahora.